tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esto ya lo he mencionado, la preservación de las muestras, es evitar, o sea, ¿qué preservamos la muestra? Evitar que ocurran cambios físico-químicos o biológicos antes de hacer análisis de agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no hay que permitir que el aire entre la muestra cuando va a hacer oxígeno disuelto, CO2, cloro o otros gases. Entonces, cuando vamos a tomar una muestra, por ejemplo, de agua y vamos a analizar oxígeno disuelto o CO2 en laboratorio, debemos sumergir la muestra, evitar que no le entre aire atmosférico, por ejemplo. ¿Cierto? Hay algunos parámetros que son de campo definitivamente, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH, ¿cierto? Todos esos métodos de preservación y los periodos máximos que yo les mencioné ahorita en una tabla, que si eran 24 horas, si eran 48 horas o meses máximo para hacer los análisis, pues hay que tener en cuenta los estándar métodos, que digamos que es la guía general estandarizada globalmente en el que nosotros podemos utilizar esas técnicas que ya están, que son precisas. Por ejemplo, esta es una observación de la muestra, se llevan cavas, se llevan, ¿cierto? Como ven aquí, acá estos son zonas refrigeradas, acá están aplicando ácido. Luego los equipos de muestreo, hay muestreadores manuales, ¿cierto? Entonces, las características botellas de 1 a 2 litros, baldes con soga, ¿sí? Cuando el sitio es de difícil acceso, se puede hacer un balde y una soga, ¿cierto? Importante también los equipos de protección, dependiendo del tipo de agua, equipos de protección personal, ¿cierto? Muestradores automáticos, estos proporcionales automáticos, estos equipos ya en el mercado, muestradores de biota que permiten que crezcan microorganismos. Por ejemplo, acá está este equipo. Este otro que es para zooplancton. Sensores también son importantes porque nos brindan mediciones en tiempo real. Por ejemplo, en el tema de plantas de tratamiento de agua, si ustedes van al laboratorio de la UDET, de la sección Ari Girardot, hay unos equipos de planta de tratamiento que tienen ya sensores y envían la información a un tablero. Esa información también se puede llevar una base de datos para hacer análisis. Son muestreos que se pueden adquirir, muestreadores que se pueden adquirir. Por ejemplo, este es uno para aguas residuales. Bueno, la ubicación de los puntos de muestreo. No existe un método científico ni teórico para determinar los sitios de muestreo, pero sí tienen que garantizar sí o sí que las muestras sean representativas. Y eso se hace como a través de un análisis estadístico. La ubicación de una estación de muestreo depende de varios aspectos: facilidad de acceso, tipo de cuerpo de agua, si es una corriente, un río, un arroyo, un lago, un alcantarillado, el mar, acuífero, entre otros. ¿Qué presupuesto se cuente? Los objetivos del programa de muestreo, por ejemplo, si se va a evaluar la descarga de un agua residual, si se va a hacer un muestreo rutinario para un determinado parámetro o proceso, un programa de seguimiento y control, etc. Entonces, estas ubicaciones de los puntos de muestreo, en esta guía, bueno, acá hay unas propuestas, por ejemplo, esto 1, quiere decir, esta es toda una cuenca, si ustedes ven, acá son puntos más altos, recuerden que en la cuenca el agua fluye de puntos más altos a puntos más bajos. Y siempre, generalmente, los ríos están interconectados, bueno, las corrientes superficiales, como ríos, quebradas, entre otros, están interconectadas como unas venas, conjunto de venas, y fluyen a cuerpos de agua más grandes. Entonces, el 1, ¿qué quiere decir? Ustedes van a caracterizar, por ejemplo, esta cuenca, importante en los puntos 1 de la guía de monitoreo, puntos en la parte alta, ¿cierto? Donde no hay actividad, digamos, antrópica, ¿sí? Acá le llaman puntos cercanos al nacimiento del cuerpo de agua, en estos puntos 1. Luego en 2, en embalses, ¿sí? Por ejemplo, aquí en 2. Ahí dice lago o laguna o embalse. Miremos 3. 3 está por aquí. 3 es fuente superficial agua arriba de una ciudad. Por ejemplo, acá está esa ciudad, está aquí.
tomar una muestra de agua aguas arriba de la ciudad. 4. Muestras aguas abajo de una superficial. En la ciudad, aguas arriba, ya cuando fluye el agua, aguas abajo. 4. El 5. Aguas arriba de actividades económicas o industria, minería, agricultura. Tenemos, esta es una industria, aguas arriba. 5. Este es industrias, TP. 5 aguas arriba. 6 aguas abajo de la industria. Miren, ya pasa el agua a la industria. Monitorear cómo afecta estas industrias al cuerpo de agua. 6. 7. Son los principales tributarios antes de la desembocadura. Por ejemplo, este 7 es que este brazo, ¿sí? Como un brazo o rama, antes de que tribute a un cuerpo de agua de mayor flujo, se toma ahí. Por ejemplo, acá, esta corriente, cuando ya viene a esta, se le hace antes. Y la 8, ya la fuente de aguas arriba en la desembocadura del mar. Acá, aguas arriba del mar. Listo. Es una pequeña, digamos, o algunos probables, o una pequeña guía de donde podemos nosotros localizar puntos de muestreo para hacerle seguimiento a cuencas. Listo. Bueno, esos puntos de muestreo se determinan con base en la experiencia de los ingenieros o los de ciencias ambientales que trabajan con temas de calidad de agua, consejos o guías prácticas. Bueno, las guías prácticas. Algunas recomendaciones se pueden hacer para tomar muestras de agua en alcantarillado, en corrientes, en lagos o embalses. Pues cierto, eso, pues, asignaturas se llevan a cabo. Por ejemplo, en muestras de alcantarillado, se hace en estas manjoles o cámaras de inspección, y se pueden hacer las muestras de agua, como lo está haciendo acá el operario. En corrientes o canales. O sea, debe haber preferiblemente donde haya estaciones lineográficas, es decir, donde hayan estructuras de aforo de variables hidrológicas de las fuentes de agua superficiales, corrientes. Cuando hablamos de corrientes son ríos, canales, entre otras. ¿Sí? Entonces, si se va a caracterizar una descarga, o sea, un tubo que esté drenando agua residual a la corriente o al río, debe mostrarse antes de la descarga y después de la descarga o vertimiento. La muestra aguas abajo del vertimiento debe tomarse después de la longitud de mezcla. Resulta que cuando llega el agua residual al río, ella se mezcla y requiere cierta longitud donde ya se ha mezclado todo. Y esa longitud de mezcla se determina. ¿Cuántos metros de la descarga? Ya hay una mezcla completa. Y ahí se debe tomar la muestra de agua. ¿Listo? Entonces, cuando ya las corrientes son muy anchas, puede haber variabilidad en el ancho del río. Entonces, en ese caso hay que tomar varias muestras en la sección transversal, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, esta muestra de agua de este río, se ve que es ancho, entonces se puede tomar una muestra por aquí, por aquí, por aquí, a ciertas profundidades ya definidas en guía. Obviamente hay unas guías para eso. Y se mezclan en un solo recipiente y luego se hace el análisis. ¿Listo? Bueno, de las riberas del río no es recomendable, ¿cierto? O sea, las riberas no es recomendable. ¿Por qué? Porque pues las condiciones cambian. Entonces, generalmente deben tomarse en tramos rectos, ¿sí? Si tienen puentes, en los puentes, ¿cierto? Debe haber al menos una estación de muestreo en siguientes zonas: zona de composición activa, punto de mínimo oxígeno, donde haya cambios bruscos en las características hidráulicas o geometría. Por ejemplo, cuando ya cambia el ancho de un río, pues ya hay que pensar en esos puntos de muestreo. Bueno, ¿cómo se tomarían las muestras de acuerdo a los anchos? Acá está. ¿Cómo se localizaría? Un tercio W, si este es el ancho, un medio. A estas profundidades puede ser en lagos, depende del presupuesto. ¿Sí? Si es para aguas recreativas, en las orillas. Si es para agua de captación, pues se toma en
en esta zona del punto de captación. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un tributario, acá este es un punto de muestreo, un afluente, ¿cierto? De acuerdo a las curvas de nivel también se pueden hacer muestreos, ¿cierto? En lagos, embalses, generalmente se toman de 30 a 50 centímetros de la superficie, ¿sí? Cuando acá hay unos muestreadores, de Kemmerer, medición de caudales. ¿Para qué medimos los caudales en un cuerpo de agua? Porque podemos calcular las cargas contaminantes, cuánto contaminante está llegando al cuerpo de agua y cuánto puede soportar. Entre el cuerpo de agua tenga más caudal, puede degradar más contaminantes. También los caudales son insumos para alimentar modelos de calidad del agua. Un pequeño curso de modelación ambiental. Pueden encontrar algunos ejemplos de modelación de calidad del agua. Bueno, acá no les envié el link, pero creo que en otra parte sí. Y la medición de caudal, ¿cómo se hace? Bueno, usualmente cuando hablamos de caudal, hablamos de aforo. Hay registros hidrométricos, hay unas mediciones directas, por ejemplo, medidores Parshall, vertederos, de la velocidad superficial, correctómetros, aforos también volumétricos, que recuerdan, por ejemplo, estos bolinetes para ríos pequeños, estos hidrones que hay en el laboratorio, nos permite también medir el flujo. Estas linímetros, ¿sí? Nos pueden hacer estas curvas de calibración, cómo varía la profundidad con respecto al caudal. Este libro es muy importante, de calidad de agua. Cuando ya son ríos grandes, se puede utilizar este método ASP, que son Doppler, ¿sí? Que básicamente son estos, emite un rayo, un haz de luz, y esto nos mide velocidad de partículas, etcétera, etcétera, nos determina el caudal. Este es un software, ¿cierto? Que nos da, por ejemplo, caudales. Acá no se ve bien, pero por ejemplo, acá está, creo que caudales, metros cúbicos por segundo. Entonces, este tipo de aparatos se puede aplicar en ríos grandes, ¿cierto? Entonces, este es muestreo con ASP. Este es otro flujo, también que tiene que ver con otro medidor de flujo con efecto Doppler, pero para más pequeños, estos sensores, ¿cierto? Vertederos. Los vertederos son estos dispositivos. Ustedes lo pueden adecuar. ¿Qué son los vertederos? Que ustedes midiendo la altura de la lámina de agua sobre la cresta del vertedero, ya ustedes pueden calcular el caudal. Con solamente medir la profundidad con unas ecuaciones. Miren acá. Por ejemplo, si el vertedero es rectangular del ángulo de 90 grados, ustedes si conocen el H, no sé, les dio 0.15 metros. Ustedes ingresan 0.15 metros acá, lo elevan a las 5 medios, lo multiplican por 1.4 y ya la salida del caudal en metros cúbicos por segundo. Son los vertederos. Bueno, acá hay un guía de monitoreo de vertimiento de aguas superficiales y subterráneas. Está. Los diseños de programas de muestreo de calidad de agua, bueno, requiere un planteamiento cuidadoso, ¿cierto? Y diseño. Bueno, hay que hacerlo de buena precisión, pero con mínimo costo. Recuerden que los recursos son limitados. Los datos recolectados de calidad de agua son muestras de una población, ¿sí? Porque, digamos, la calidad del agua va a variar en el tiempo, continuamente, ¿sí? Y nosotros resulta que no tenemos el dinero para evaluar continuamente los datos de calidad de agua. No, lo que toma son muestras representativas para inferir sobre la calidad del agua de todos los datos posibles que se pueden tener, que sería todos los datos posibles serían sería la población, ¿cierto? Entonces el diseño de muestreo tiene dos ventajas en la evaluación de la calidad del agua. O sea que la muestra puede ser más eficiente, o sea, se puede minimizar incertidumbre, o sea, errores a costos razonables. Y el diseño del programa de muestreo estimula el logro del objetivo propuesto, lo que se quiere hacer, recuperar un cuerpo de agua, evaluar cómo está cambiando el agua.